pasado domingo el pastor estuvo predicando sobre un tema que se llamaba amor incómodo. Hoy yo quiero darle como si fuese el episodio 2 de esta serie, predicando de amor incomprensible. Y algo incomprensible, cuando va a la RAE, a la Real Academia Española, es algo que no se puede comprender o es quizás difícil de hacer, por lo complejo que puede llegar a ser el comprenderlo. Eso es algo incomprensible. Pero hoy te voy a estar ministrando una palabra que se cayó en live. No se preocupen. Hoy te voy a estar ministrando una palabra. Lo puedes llevar atrás. Una palabra que sé que va a ministrar mucho a tu corazón y necesito que pongas toda tu atención, todo tu corazón en esto. Todo el mundo está bien, estamos a salvo. Así que quiero orar a Dios. Cierra tus ojos ahí conmigo un momento. Repite conmigo: Señor Jesús, háblame. Estoy dispuesto a escucharte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que cuando estaba preparando este mensaje, choqué con una historia porque me gusta conocer un poco la historia de la iglesia. ¿Qué sucedió? ¿Cómo llegamos a ser la iglesia que somos hoy día en el mundo? ¿Qué fue lo que aconteció? Muchos de nosotros hemos escuchado la historia, quizás un poco, algunos quizás mucho, de la Reforma Protestante con Martín Lutero. Una poderosa historia. La película, la más nueva, es muy buena, trae unos detalles particulares que cuando vas a la historia ves lo que ese hombre vivió en esa época. Pero me encontré con una historia de unos reformadores también, que se llamaban los moravos. Los moravos es como decir los boricuas, pero son gente de Moravia, en un lugar en Europa, en el norte, un lugar frío, por allá por la República Checa, y eran los moravos. Y este movimiento nace con un hombre que tenía un nombre que es difícil de pronunciar para mí, pero era un hombre rico, joven, que se llamaba el Conde Zinzendorf. Zinzendorf, créanme que se escribe así con Z y par de cosas, Zinzendorf. Este hombre era un apasionado por Jesús increíblemente. Es más, su lema de vida era el siguiente: tengo una pasión, es Jesús. Jesús solamente. En cualquier lugar que se paraba este hombre, cuando le trataba de explicar a otros cuál era su pasión, lo describía solamente de esa forma: mi pasión es Jesús. Ese hombre, aún adquiriendo muchas riquezas en el mundo, empezó a tomar eso como poco y empezó a buscar de Dios incansablemente. ¿Qué sucede en la historia? Narra la historia de estos moravos que empezaron a reunirse unas 300 personas. Y estas 300 personas comienzan a buscar al Espíritu Santo de Dios de forma increíble. Y llegaron al acuerdo de decir: ok, vamos a hacer algo. En esta reunión vamos a salir y nos vamos a dividir 24 familias, 24 horas para poder orar sin detenernos y hacer una cadena de oración. Cuenta la historia que cuando ya la cadena estaba por culminar, se añadieron 72 familias adicionales. Y así se continuaron añadiendo familias día a día. Y el movimiento de oración de los moravos, puedes buscarlo después hasta en Wikipedia, en cualquier lugar de historia. El movimiento de los moravos tuvo ese movimiento de oración por más de 120 años. Comenzó con un movimiento de oración de unos pocos, pero se volvió un movimiento de oración constante, ininterrumpido por más de 120 años. ¿Pero por qué te narro esto? Porque de ese movimiento fueron impactados muchos hombres, grandes fundadores de la fe, de iglesias históricas, fueron impactados por este movimiento. Pero entre ellos hubo dos jóvenes, que eso sí no voy a pronunciar sus nombres porque son más complicados, que tenían 20 y 22 años. ¿Y qué sucedió con estos jóvenes? Estos jóvenes, ardía tanta la pasión en ellos, porque los moravos tenían como base de su oración este texto de Levítico que dice: el fuego del altar se mantendrá siempre encendido, nunca se dejará de apagar. Por eso continuaban orando y orando. Y estos chicos, en una reunión de oración, se levantan para allá para el 1732 y le dicen a la gente: hey, hemos sido tocados por el Espíritu Santo de Dios
y queremos salir a predicar el evangelio a otros. Y todo el mundo contento porque dos jóvenes de ese movimiento de oración se habían levantado con el deseo de poder predicar a Dios. Pero entonces dijeron, pero es que el Dios que estamos sirviendo puso en nuestro corazón ir a predicar el evangelio en San Tomás. Sí, la isla que ha ido de crucero, que tocan steel drum. A esa isla esos jóvenes querían ir. Pero ¿qué es lo que sucedía en San Tomás antes de ser lo que es hoy? San Tomás pertenecía a los portugueses. Y San Tomás era la isla que se utilizaba para llevar los esclavos una vez eran secuestrados de sus tierras, de sus familias, de su parentela. Y era el lugar donde los llevaban para poder ser ellos moldeados, sometidos, para que pudieran funcionar en la colonia o el lugar que los asignaran. Es decir, San Tomás no era un lugar sencillo, era un lugar de mucho sufrimiento. Era un lugar donde los esclavos eran maltratados, donde los esclavos eran golpeados, abusados y vivían del dolor de haberse separados de sus tierras, de allá de diferentes partes de África, y encontrarse en una isla completamente desconocida, rodeada en gente quebrantada por la situación que estaban viviendo. Y en ese lugar es que estos chicos, los moravos, esos dos jóvenes de 20, 22 años deciden ir. Pero todo el mundo conocía quién era el terrateniente de San Tomás. Era un hombre ateo, duro de corazón. Cuando buscan la historia, este hombre era tan fuerte de corazón que hay narraciones que dice que él decía: si yo voy navegando y veo un esclavo hundiéndose, fácilmente seguiría de alto y ni lo miraría. Era un hombre que no tenía valor por la vida de nadie. Y este hombre no iba a permitir jamás, y hay escritos que lo dicen, jamás iba a permitir que el evangelio fuera predicado en su tierra de San Tomás, donde él era el dueño y señor. Pero sucedió algo. La gente empieza a preguntarle a los chicos: ¿y cómo ustedes van a entrar? ¿Cómo lo van a poder lograr? No van a poder hacerlo. Y gritaron a la gente en la congregación: tranquilos, el Espíritu Santo nos ha dado la estrategia. Yo no me imagino el corazón de las madres de esos jóvenes. Eran jóvenes ricos también, con un futuro por delante increíble. Amaban a Dios. Imagínate, sus papás ya estaban soñando que quizás iban a ser pastores, que iban a ser evangelistas, que Dios los iba a llamar a estar ministrando a multitudes, pero jamás pensaron que iba a ser de esa forma. Y cuando le preguntan ¿cómo van a hacerlo?, los chicos contestaron: nos venderemos nosotros mismos como esclavos. Ellos vendieron todo lo que tenían, todo, para comprar un boleto literalmente para la esclavitud. Así el terrateniente ateo no iba a poder oponerse de que ellos llegaran, porque ya ellos eran esclavos y pertenecían a ese hombre. Narra la historia que cuando, aquí hay diferentes puntos, pero sí era el punto medular cuando iban partiendo. Algunos dicen que lo gritaron desde el barco, otros dicen que lo gritaron justo en el muelle, pero afirman todos y se volvió el lema de los moravos. Dicen que cuando la familia preguntaba: ¿pero por qué hacerlo? Deténganse. Ellos se montaron en el barco y gritaron: para que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa por su sufrimiento. Y la gente le preguntaba: ¿pero por qué lo van a hacer? Y ellos gritaron nuevamente, pero más fuerte: para que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa por sus sufrimientos. Esta escena está complicada. Y yo me pregunto, ¿qué impulsó a estos jóvenes a hacer eso? ¿Qué fue lo que los movió a desprenderse de todo lo que conocían, de su tierra, del ambiente donde habían crecido, de su familia? Porque déjame decirte algo: estos jóvenes estaban partiendo, pero no tenían un FaceTime o un celular para llamar a sus familiares. Sus familiares sabían que una vez partieran a San Tomás, jamás volverían a saber de ellos. ¿Qué los movió a hacer semejante cosa? Yo me pregunto,
¿Qué movió a gente como los mártires de la fe, que mientras eran apedreados no negaban su fe? Como esos hombres que murieron en coliseos romanos por leones, por gladiadores, por no negar su fe. Como en la época moderna, quizás aquellos bajo un régimen y un rifle en su cara no negaron al Dios que habían conocido. O quizás en épocas aún más modernas, con una espada de algún extremista en su cuello, no niegan su fe ni el Dios que han conocido. Es como aquellos que llenaban sus carros, sus maletas, cualquier pertenencia de páginas de la Biblia para entrarla en lugares donde no era permitido, sabiendo que si los capturaban o los encontraban iban a ser apresados, iban a ser torturados y quizás asesinados. Pero ¿qué movió a esta gente a hacerlo? Es que habían experimentado un amor incomprensible. Ellos podrían, esos jóvenes, pasar tiempo tratando de explicarle a su familia el tipo de amor que habían conocido y que deseaban mostrar. Pero es que ellos habían entendido, como dice Juan, ellos amaban a Dios porque Dios los había amado primero. Por lo tanto, esos jóvenes emprendieron un viaje sin regreso por amor. Completamente incomprensible. Completamente incomprensible. Y yo quizás en mis palabras estoy tratando de citarte lo que pudo haber sido, pero créeme, esto es solamente palabras. Fue mucho más crudo de lo que te lo estoy narrando. Años después, esto lo puse como bono, no lo iba a decir, pero sucedió que los moravos continuaron enviando misioneros hasta el día de hoy. Incluso fui a Google Maps y vas a San Tomás y hay 3 capillas todavía moravas de pie en la isla de San Tomás. Pero no solamente en San Tomás, en Surinam, en otros países de Latinoamérica. Ellos iniciaron sus primeros viajes yendo a Surinam y San Tomás, que eran centros de distribución, aunque suene feísimo, de todos los esclavos. Y los moravos empezaron a distribuirse para predicar el evangelio. Esos próximos 150 años después de esos muchachos se registra en la historia que enviaron más de 2000 misioneros. Pero ¿sabes qué aconteció? Que tiempo después unos moravos llegaron a la isla de San Tomás y sabían de la historia de los chicos que habían partido. Pero ¿sabes lo que encontraron? Cuando llegan a San Tomás, van a un lugar donde era un cementerio y encuentran muchas crucecitas blancas, es decir, personas que habían recibido cristiana sepultura. Muchas tumbas. Y cuando empiezan a caminar, al final ven la estatua de 2 hombres mayores entre medio de esas tumbas. Y eran los 2 jóvenes que habían partido, diciendo para que el Cordero reciba el premio por el sacrificio que había hecho. Lo que está diciendo es que estos jóvenes lograron lo que Dios había puesto en su corazón. Parecía imposible, pero por amor se hicieron esclavos, y por amor Dios jamás los iba a abandonar, y lograron cumplir la cosa que Dios lo había enviado. Yo sé que estoy hablando de esclavitud, pero la esclavitud bíblica, hebrea, es muy diferente a la que nosotros conocemos. Pero te voy a citar varios textos bíblicos de repente. Y está sencillo esta trivia. Trata de identificar qué hay en común. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué palabra es la que hay en común en todo esto? Estos hombres pudieron haber escogido cualquier término para describirse. Hermano, caminaron con Jesús. Pudieron haber dicho: yo soy el líder. Máscara cachimba. Eso es malo, ¿no? El ungido, el director, el boss. No sé qué término pudieron haber escogido, pero todos ellos escogieron ser llamados siervos de Jesús. Y aquí voy a entrar a un tema un poco incómodo, porque incluso cuando lo estudiaba y lo desmenuzaba, era incómodo para mí escribir estas líneas.
pero no puedo negar una realidad de lo que sucedió. La palabra siervo esconde, que tienes en tu Biblia, esconde un significado muy incómodo, demasiado incómodo. Un teólogo en los Estados Unidos que escribió un libro que se llama Slave of Christ, muestra que la palabra siervo que estamos acostumbrados a ver se nombra 124 veces, pero en todas las versiones actuales de la Biblia no tiene el significado original, solamente en una ocasión. O sea que todas las veces que vayas al Nuevo Testamento y leas siervo, realmente se está describiendo esta palabra en griego que es doulos. Lo tengo por ahí, doulos, no sé cómo se pronuncia, no cogí griego. Entonces, doulos o doulos significa esclavo. Sé que te estoy hablando de siervo, pero los teólogos afirman que en griego mismo, y los estudiosos de la lengua afirman que en griego hay 6 palabras que se pueden traducir perfectamente como siervo y ninguna de ellas es doulos. Pero cuando tú vas a la Biblia, el término real que estaban usando en griego cada uno de los apóstoles era doulos, no siervo. ¿Y por qué sucede esto? Me empecé a preguntar. ¿Habrá una conspiración teológica para que no sepamos el significado de esto? ¿Habrá que gente se puso de acuerdo para que no pudiéramos saber que doulos significa esclavo? Y descubrí lo siguiente. Reina Valera 1909 o 1960 modificó la palabra número 1 de esclavo a siervos para que la iglesia en los tiempos de esclavitud no utilizara la palabra para someter a otros de forma injusta. Lo hicieron para que cada vez que saliera la palabra esclavo no salieran las imágenes que nosotros tenemos en Occidente de lo que es un esclavo. Y entonces lo modificaron. También sucedió otra cosa. Cuando la Biblia en español se comienza a traducir, muchas de ellas empiezan a nacer o la Biblia se comienza a traducir, sale del latín. Y cuando cogieron la palabra doulos para traducirla al latín, cogieron la palabra servus, que más fácil de traducir es siervo. Y entonces a raíz del tiempo perdimos el peso, el significado de lo que es ser un esclavo del Señor. Y quiero que presten mucha atención, porque yo sé que es incómodo muchas cosas que voy a pronunciar, pero es necesario que lo escuches porque nosotros fuimos llamados a servirle a Él. Hay 2 diferencias principales en lo que es un esclavo y un siervo. Una de las que escribí es que los siervos se contrataban, los esclavos se poseían. Número 2, los siervos no se compran, los esclavos sí. Y tengo que decirte algo, por ti, por mí, se pagó un alto precio. Y quien nos llamó no desea un poco de ti, lo quiere todo. Quiere tu corazón, quiere tus talentos, quiere tu tiempo, quiere tu descanso, quiere los tiempos de cansancio, quiere tu dinero, quiere todo de ti. Estoy diciendo todo. Quiere el todo de ti. Es decir, ya no somos propiedad de nosotros mismos, somos propiedad de alguien mayor. En el diccionario bíblico dice que la esclavitud autoriza a una persona a disponer incondicionalmente de la vida y servicios de alguien. Los hombres que cité anteriormente vivían su vida como que nada ya no les pertenecía. Vivían su vida siendo esclavos de Jesús. Hoy día, alguien que viva así sería llamado fanático. Y vamos, esto que voy a decir no lo logré hacer porque pues no se consiguió el tinte ni el bleach. Pero cuando saben, Team Rubio, ¿quién se ha bleachado el pelo de chicas o chicos aquí cuando empieza Team Rubio? ¿Quién ha hecho eso? Hay un par de manitos por ahí, los demás están disimulando para... porque yo vi uno por aquí que sí se bleachó, se puso el platinado, pero no levantó la mano. La cosa es que para el mundo eso es ser un buen fan. Pero si tú en tu vida decides modificar cosas por seguir a Jesús, eres un fanático, pero no de la misma especie. Eres un fanático de forma despectiva, porque has decidido parecerte a Él,
porque has decidido descartar cosas de tu vida, porque has decidido servirle por completo y rendir tu corazón, tu tiempo, tu talento, tus tesoros, todo lo que eres a Él. Para la gente eso es algo completamente despectivo. Pero mira lo que dice 1 Corintios 7:22: porque si alguien es esclavo y cree en el Señor Jesús, Él le dará libertad. Del mismo modo, el que era libre se convierte en esclavo del Señor. En este texto es donde está el significado, donde no pudieron cambiar el doulos por siervo. Y yo, interpretando esto, escribí lo siguiente: la libertad sin Cristo es esclavitud. La esclavitud con Cristo es verdadera libertad. Entonces, estoy tratando de poner un tema incómodo, pero ahora sí voy a tratar de poner toda mi fuerza para explicarte todo esto que he usado como introducción y como base, porque ya estoy terminando. Aristóteles tenía un sistema venía de Grecia, y había un sistema de esclavitud griego, y veían a las personas completamente como una posesión. Él decía, la gente está hecha, los esclavos están hechos para trabajar, para disciplinarlos y para darle comida. Eso decía Aristóteles. Pero la esclavitud hebrea era diferente. Y voy a leerte lo que dice la ley de Moisés en Deuteronomio 15. Si algún israelita, hombre o mujer, se vende a sí mismo como esclavo, no se le podrá obligar a trabajar más de 6 años. Cuando llegue el 7º año se le dejará en libertad. Además, el que lo haya comprado deberá compartir con él las bendiciones que Dios le haya dado, para que no se vaya con las manos vacías. Deberá darle parte del ganado, parte del trigo y del vino que tenga. Y le dice Dios: jamás olviden que también ustedes fueron esclavos en Egipto y que Dios les dio libertad. Por eso les dio esta orden. Pero esta ley tenía un apéndice, tenía un extra, y dice lo siguiente en el versículo 16 y 17: si el esclavo o la esclava recibe un buen trato y por amor a su amo y a su familia no acepta su libertad, no acepta dejarlos, entonces el amo le hará un pequeño hueco en su oreja, y eso indicará que el esclavo o la esclava le pertenece para siempre. En el 18 dice: no se enojen cuando tengan que dejar en libertad a sus esclavos. Después de todo, ellos han trabajado para ustedes durante 6 años y después ustedes le han pagado solamente la mitad de lo que le tocaría a cualquier trabajador. El Señor dice: cumplan con esto y Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Según la ley de Moisés, y te explico rápido lo que leí, muy breve. Si yo me endeudaba a tal grado y le debía mucho dinero a Robert, porque me endeudé, yo le podía ir a donde Robert y decirle: Robert, yo quiero pagar mi deuda, voy a ser tu esclavo. Y yo iba a trabajar incansablemente para saldar la misma, y empezaba yo a ser un esclavo por deuda. Y este esclavo le tocaba trabajar día a día. Ya no era dueño de su vida, le pertenecía, en este caso, en el ejemplo que estoy usando, yo le pertenecería a Robert por completo. Pero dice la Escritura que Dios estableció algo, que cuando llegara el 7º día, era el año de jubileo de libertad, era el año que ya yo iba a ser libre. Y Dios le dice: ¿sabes qué? A Robert, o al amo, le decía: lo vas a dejar en libertad. Le vas a entregar de los bienes que has adquirido, comida, trigo, vino, aceite, porque con esto le da la capacidad a esa persona de comenzar de nuevo una nueva vida. Pero aquí llega el apéndice. ¿Qué pasa si el esclavo, luego de que llega el día 7, no se quiere ir? Y que el esclavo se haya vinculado tanto con su amo que le dice: mira, estos 7 años que he estado contigo, he aprendido que es mejor ser esclavo en tu casa que ser dueño de mi propia vida. Hoy quiero vivir para siempre contigo. Ahí lo que sucede es que pasa de ser un esclavo por deuda a un esclavo por amor, porque amó su familia y dice: quiero permanecer contigo todos mis días. Dice la Escritura, dice la historia, que en ese momento, cuando sucedía eso, el amo llamaba a todos los de la hacienda o de sus tierras
llamaba a su familia y le decía: he aquí, él ya cumplió su tiempo de libertad y ya tiene su deuda saldada, pero ha decidido pasar de ser un esclavo por deuda a un esclavo por amor. Ahí tomaba algo y presionaba su oreja y la marcaba de tal modo que ese hombre, todo el mundo iba a saber que era pertenencia de su amo. Lo que te estoy diciendo es que aquellos que hemos seguido, que nuestra deuda ya fue saldada y hemos decidido ser esclavos de nuestro Dios por amor, tenemos una marca que todo el mundo que nos ve debería entender que nosotros le servimos a alguien que no es a nosotros mismos. Esa gente tendría que estar viendo al Dios manifestado a través de nosotros. Y hay una nota aquí que no puse. ¿Qué es ser un esclavo por amor? Te voy a contar algo que aquí nunca salió de mi boca. Una vez, hace muchos años, me encontraba tocando piano, un pleno llamado. La gloria de Dios brutal. Porque si algo que me gusta hacer cuando hay un predicador ahí, no solamente saber qué canción va con el tema, también qué canción, melodía o acordes van acorde con la atmósfera que Dios está tratando de ministrar al pueblo. Y me acuerdo que ese día, esa mañana, una gloria poderosa, y estábamos tocando una canción en un tono incomodísimo, mi bemol. Por ahí hay un capo, yo creo que los muchachos, no sé si lo dejaron. Mira aquí. En el piano existe algo que se llama transpose. Yo lo uso mucho cuando estoy ministrando. Me toco estar transpose porque toco las notas que me sé, pero suenan como notas complicadísimas. En la guitarra sucede igual. Yo puedo ponerle el capo a la guitarra en las diferentes posiciones y tocar los acordes más básicos y sonar como los más complejos que nadie quiere tocar. Pues la cosa es que ese día, ¿qué pasó? Yo estaba tocando en transpose. Porque por encima de mi comodidad musical para tocar acordes, va la comodidad de las voces para que puedan cantar. ¿El qué? ¿Que tengo un tape? ¿Aquí? ¿Dónde? Aquí. Sí, el tape del mic. Gracias, muchacha. La cosa es que estaba en el llamado, imagínate. ¡Pam! Estábamos tocando como dijiste. Ven, Señor, como... Imagínate ese momento y ¡pam! Y un músico se acerca y me dice: ¿qué nota estás tocando? Y le digo: estamos en fa sostenido. Ese músico cogió, me miró mal en pleno llamado, tocó mi rostro, me insultó y me dijo una palabra que no voy a repetir aquí. La verdad que tocando mi rostro en pleno llamado. Yo estaba ahí, mi corazón se quebrantó por completo, porque lo que estoy tocando es un fa sostenido y por todo eso estoy recibiendo esto. Yo me acuerdo que ese día terminó el culto, apagué el piano, no hablé con nadie, me fui al carro. Y es raro que yo me vaya primero que Tairi. Me fui al carro, prendí el aire, bajé la silla porque no quería que nadie me viera, a esperar que Tairi saliera. Yo me preguntaba qué estaba aconteciendo. Yo pude haber respondido de diversas formas. Tenía el derecho de poder decirle: no vuelvas a faltarme el respeto, o soy tu líder, o te toca tocar el tono que sea. Y pude haberle dicho tantas cosas, pero yo entendí que me tocaba ser un esclavo por amor, y yo no le estaba sirviendo a él ni a mis emociones. Yo le pertenezco a Dios por completo. Por lo tanto, guardé silencio, bajé mi rostro. Incluso el pastor se enteró de esa situación mucho tiempo después, porque no se lo expresé a nadie, porque yo dije: tengo que parecerme más a él. Enséñame. Y lloraba en el carro: Señor, enséñame a amarlo como tú lo amas, muéstrame como tú lo ves. Yo quiero estar cada día pareciéndome más a ti. Miren, es complicado este tema que estoy trayendo y ya estoy culminando y voy a una última historia bíblica. Es una generación que te dice a todo el mundo: corre por tus sueños.
Todos aquí tenemos sueños. En Dios y personales, claro, también. Eso no está mal. No está mal. Pero cuando yo empecé a trabajar en la banca, pude crecer rápidamente. Por las razones no sé que sean. Creo que fue Dios, porque si fuera por mí no tanto. Pero yo me recuerdo que en una de mis primeras posiciones yo tenía unos audífonos no tan grandes como estos, un poquito más pequeños, y yo me pasaba con el teclado escribiendo ahí. Pero para mí era una tortura, no porque el trabajo era fuerte y el agua se viraba, perdón. Tranquilo, Robert, lo puedes dejar así, después lo limpiamos. Yo estaba ahí con el teclado y para mí era una tortura, porque aunque estaba siendo bien remunerado, estaba adquiriendo los sueños de posiciones, aumentos, ascensos. Mi corazón jamás se llenaba. Y es que entendí que ya eso me estaba pasando. ¿Por qué? Porque me había vuelto un esclavo. Ya no quería vivir para mí mismo, quería vivir para los sueños de mi Señor. Y aunque yo estaba tratando de hacer lo mejor que podía en el trabajo, jamás producía una satisfacción plena, porque encontré que ni teniendo casa, que ni teniendo carro, que ni teniendo un buen salario, ni teniendo todas esas cosas, jamás llenaron mi corazón, porque mis sueños hace tiempo se tornaron diferentes. Ya no son los míos, son los sueños de Dios en mi vida, y todo empezó a cambiar. Si tú te has sentido igual o similar en cualquier lugar de tu vida, tengo que decirte algo: es que tu corazón y tu oreja quizás fue marcada porque has decidido ser un esclavo por amor y has decidido dejar de ser un esclavo por sueldo. Voy a la última historia y aquí explico todo esto que he estado diciendo. En español hablamos del reino de Dios, pero en inglés es kingdom. Trata de explicarte un poquito más. Kingdom, el dominio del rey. Y nosotros cuando decimos Señor, venga tu reino, pensamos que es un rey sentado. Le estamos diciendo, venga tu dominio a este lugar. Hay una historia que Jesús narró en una parábola que dice lo siguiente. En Lucas 17, de 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? Jesús le está preguntando a la gente que lo escuchaba. Nadie hacía eso. Él le dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Jesús dice, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que es ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debía hacer, hicimos. Esto parece una historia porque está narrando que esa persona, luego de cumplir su jornada laboral, de haber arado, de haber trabajado de sol a sol, viene el siervo y le dice, él llega imagínate, llega con todos sus criados, con todos sus compañeros de trabajo, de arar la tierra, de trabajar todo, y llega a la casa y el siervo está sentado ahí y le dice, tengo hambre. Acho, mano. Imagínate este hombre explotado, de sol a sol, y le dice el amo, tengo hambre. Y este hombre dice, tenía que hacerlo, no tenía break. Pero no suena como que un poco fuerte, como que Jesús lo que quiere narrarnos es algo aquí que debemos entender. Y es algo que yo he aprendido y quizás es una clave y quiero decirte y quiero que tú lo entiendas, porque muchos de ustedes han vivido cosas como esta. Es como, por ejemplo, cuando ya se ha terminado de trabajar de sol a sol, sellar el techo, poner caulking y poner clavos y hacer... Se recibe una llamada a las 9:30 de la noche, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche y se atiende. ¿Qué significa eso? Ese es el momento en que el amo, Jesús, te está diciendo, tengo hambre, estoy cansado, explotado, pero tomo el manto y me ciño
porque el amo tiene hambre y tengo que servirle. Es como cuando cumpliste con todos tus diezmos, tus ofrendas y todo. Cumpliste, está bien, cumpliste con tus jornadas, le diste a Dios todo lo que pertenece, pero de repente ves a alguien en necesidad y sacas algo extra. Es como saber que el amo tiene hambre. Jesús tiene hambre, te sirve una vez más y le das de comer. Es como cuando, por ejemplo, he visto gente aquí que luego de su jornada de trabajo diaria viene a dedicarle tiempo a la casa del Señor. Literalmente ha cumplido con todo su rol ministerial. Y puse algunos ejemplos, por no ser el único, pero sí muchos observo día a día aquí. Por ejemplo, un Tomás que ha decidido entregarle a Dios ciertos de sus días libres para trabajar en la casa. Él no tiene que hacerlo, nadie se lo ha pedido, ni es obligación de nadie, pero él dice: he cumplido con mi tarea y con mi jornada. Hoy me ciño porque el amo tiene hambre y quiero servirle. Es como cuando, por ejemplo, Peter ha estado trabajando en estos pasados días aquí, construyendo allá en el salón. Un hombre retirado, ya cumplió con su jornada, ya cumplió con lo que le tocaba hacer, pero él dice: ya estoy jubilado y hoy yo no soy un esclavo por sueldo, soy un esclavo por amor, así que me ciño de mi manto para trabajar, porque el Dios, mi Dios, tiene hambre y tengo que darle de comer. Hace unos días, por ejemplo, era día feriado y las maestras, ¿saben?, aman esos días feriados como nunca. Y yo le dije a Tairi: tengo que pintar unas cosas, quiero pintar unas cosas ahí en la iglesia, un lunes feriado de ahora de enero. Y ella no me dijo nada, se montó, reventa, porque le estaba consumiendo su día feriado. Y mientras estaba pintando, viene y me comenta: Hacho Juan, no he podido escribir la canción de Iglesia Kids de este año. Y de repente, no pasa ni un minuto ni dos, me dice: Juan, tengo la canción. Me vino a la mente por completo. Literalmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo sé que suena fuerte, pero lo que está sucediendo es que cuando todos se fueron de su jornada, tú estás teniendo un momento a solas con Jesús, cuando te estás ciñendo tu manto para servirle, porque Él tiene hambre. Y yo sé que aquí hay gente que lo ha hecho en muchas ocasiones, porque eso sucede cuando las luces se apagan y hay gente que se queda barriendo, recogiendo los cables, recogiendo el polvito que se haya regado. Eso es diciendo: cumplí con mi jornada, me toca partir, pero tengo algo. El maestro tiene hambre y tengo que servirle. El viernes pasado sucedió algo. Puedo narrar muchísimas cosas y seguir hablando de ejemplos como estos, pero pasó algo. Termina la actividad de Women's, brutal. Está todo el mundo compartiendo unas delicias espectaculares. Y yo estaba resolviendo un par de cosas, saludando aquí, saludando allá, y salí afuera. Y hay una hermana en la acera esperando que la fueran a buscar. Empiezo a hablar con ella. Le digo un par de cosas sencillas y de repente noto su cara afligida. Le digo: pero está pasando algo, ¿quieres que vamos a orar por algo? Y me dice porque quería que oraran. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? Los muchachos de seguridad del Ministerio de Seguridad de nuestra iglesia estaban compartiendo normal en la rampa. Yo no tuve que decirles nada. Literalmente yo empiezo a orar y escuché el silencio y como todos ellos se conectaron literalmente un mismo sentir sin yo decir nada. Ellos habían cumplido su jornada de trabajo, pero dijeron: espérate, el maestro tiene hambre. Se pusieron sus seños y decidieron estar conectados ahí. Son cosas que suceden. Yo no les digo nada, yo sirvo mucho, aunque no necesariamente lo esté diciendo todo. Y hoy yo aquí, yo te estoy predicando esto, que quizás en otras ocasiones te predico una palabra que es más de euforia o de cosas, pero es que necesitas entender algo. Hay gente, es necesario que se levante una vez más esos esclavos por amor, no por sueldo. Esa gente que le decide decirle a Jesús: hey, yo quiero rendir mi vida, mis sueños, mis planes a ti, porque he entendido que la esclavitud contigo es mucho mejor que la libertad de hacer mis sueños. Y algo entendí, una frase que he tenido toda la semana en mi mente, y es que el amor hace cosas
que la obligación no hace. El amor hace cosas que la obligación no hace. Esto puede pegar en las cosas ministeriales, pero también puede pegar como quizás en la pensión de un padre. El amor hace cosas que la obligación no hace. Cuando tú amas a algo, cuando tú amas a alguien, cuando tú amas a tu Señor, tú vas a hacer cosas más allá que lo que la obligación te está pidiendo. Y el llamado y lo que quiero orar es sencillo. Con esta palabra, yo sé que los corazones de muchos de los que están aquí han empezado a confrontarse y me está diciendo: Juan, me está diciendo que yo me vuelva un esclavo. Lo que te estoy diciendo, sí, ríndete por completo. Yo lo he experimentado y me ha ido bien. Si tú quieres hacerlo, hazlo, lánzate, y te aseguro que a ti también te irá bien. Que vendrán aflicciones, sí. Que llegarán problemas, sí. Que ha llegado diagnóstico en mi vida, también. Pero he entendido que en sus manos estoy seguro. Que mi amo vela por mí, que ya soy uno con Él y Él está conmigo. Pelea, me guarda y me cubre. La primera oración que quiero hacer, yo quiero pedirle a todo el mundo que cierre sus ojos. Adoración, listos. Aquí puede haber gente que por la razón que sea ha sentido que ese fuego que hablé de los moravos en su corazón se apagó, o simplemente nunca lo ha experimentado. Es esa pasión que te consume. Porque una cosa es la motivación, que depende de influencias externas para funcionar. Otra cosa es la pasión, que es algo que te consume por dentro y no importa lo que sople a tu alrededor, eso sigue ardiendo. Aquí yo sé que hay muchos siervos apasionados por Dios.